Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Katherine Chávez y le doy la bienvenida al espacio Conversamos. Hoy vamos a conversar con don Gerald Campos, quien es el ministro de Justicia. Así que, don Gerald, le agradezco muchísimo para empezar que nos haya acompañado, que haya aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a usted por la invitación, Katherine. Un placer estar acá. Perfecto, don Gerald. Para entrar en materia, creo que lo más importante ahorita es el tema de la reincidencia criminal, ¿verdad? Ha sido toda una temática que se ha abordado incluso en diferentes conferencias de prensa. A mí me gustaría, para empezar, se ha mencionado mucho el tema de que si no se dejara salir a tantas personas de las cárceles, por ejemplo, personas que están, cumpliendo una condena, que incluso se les da un beneficio carcelario y que eventualmente reinciden. Si esto no se diera, se ha mencionado que existiría la posibilidad de que la ola de violencia no fuera pues tan grande como la que tenemos actualmente. Don Gerald, ¿de dónde nace este pensamiento? Sobre todo porque me llama la atención que el nivel de reincidencia pues es relativamente bajo en comparación con los casos de éxito, ¿verdad? Me parece que andas en alrededor de un 6%. Entonces, a mí me gustaría que usted me cuente un poco, ¿verdad?, por qué la línea del Ministerio de Justicia incluso ha sido endurecer muchísimo más este tema de dar beneficios carcelarios, si se está viendo que realmente tal vez no tenga una correlación directa la salida de estas personas con un incremento en la violencia del país. Bueno, el tema es el fin del sistema penitenciario. El fin del sistema penitenciario es la reinserción o la inserción social de las personas que quebrantaron una norma de convivencia social por la cual fueron juzgados, fueron condenados. No es que hemos endurecido el mecanismo, no, sino que estamos haciendo un perfilado de todas las personas que están dentro de nuestro sistema para que aquellas que ofrezcan una contención menor puedan efectivamente estar fuera de una modalidad cerrada. Eso nos ha llevado a ordenarnos. No quiere decir que no lo hayamos hecho. En un año de estar a cargo del ministerio, más de 1.300 personas han pasado a un nivel semi-institucional, producto del estudio que hace el Instituto Nacional de Criminología con sociólogos, trabajadores, orientadores, educadores, criminólogos, que analizan su comportamiento, su capacitación, su conducta, y con base en ello toman esa decisión. Cada centro institucional hace una recomendación, el instituto, que está conformado por una serie de directores, lo analiza y es quien al final decide quién puede salir a un nivel semi-institucional, que es un poco más abierto, o a un nivel comunidad. No lo hemos cerrado, simplemente nos estamos ordenando. ¿Para qué? Para que salga aquel que cumple los parámetros. No como antes nos quejábamos que salía cualquiera, que se liberaba cualquiera. Estamos revisando las estadísticas, por lo menos en lo que va del 8 de mayo del 2022 a la fecha, la reincidencia es muy baja de las personas que han salido bajo un cambio de medida que damos nosotros dentro del sistema penitenciario. También tenemos que recordar que los jueces de ejecución de la pena cumplen esa labor y ellos también pueden ordenar ese tipo de cambio de medidas. Me habla de cerca de 1.300 personas que han salido del 8 de mayo del año pasado a la fecha. Obviamente, si uno lo compara con otras administraciones, la cifra es bastante baja. Además, uniendo la pregunta que le quiero hacer, en las conferencias de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha venido dando incluso el detalle de cuántas personas están ingresando por semana a prisión. Se habla en promedio de 150 personas semanalmente. El tema del hacinamiento ha sido también todo un gran tema pues en el sistema penitenciario. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes para generar una balanza para evitar que el hacinamiento se vuelva a salir de las manos como en el otrora 2015, sin estar dejando reubicar a tantas personas como antes sí se hacía, y generando pues los ingresos semanales que sí o sí se salen y que no tienen nada que ver con ustedes, don Gerald? Para eso tenemos al viceministro de Justicia encargado del tema, con el director general de Adaptación Social y también la directora de la Policía Penitenciaria, que es lo que estamos o hemos venido haciendo, un estudio integral de todo el sistema penitenciario. Tenemos la modalidad cerrada, que es el Centro de Atención Institucional, las unidades de atención integral, que es un sistema cerrado, pero un poco más amigable, donde varios comparten un lugar para convivir, recibir clases y poder realizar otro tipo de labores. Tenemos el nivel semi-institucional y el nivel comunidad. Estamos haciendo que ese sistema vaya caminando
con base a una ruta que tiene que cumplir ciertos parámetros. Obviamente tenemos que darle seguimiento. No queremos liberar quien no cumpla con los requisitos previos de análisis para poder pasar a otro tipo de modalidad. Tampoco podemos ser irresponsables, porque si no hacemos estos estudios, quien sufre es la sociedad. Y hemos sido muy claros, y el sentir de la sociedad es que hay un país violento, que son malos crímenes que se cometen día a día, pese a los esfuerzos que se vienen realizando desde el Ministerio de Seguridad Pública y nosotros con la serie de operativos que venimos realizando también desde los centros penitenciarios. Entonces, lo que hemos hecho es tomar la responsabilidad que desde hace años tuvo que haberse tomado. Lamentablemente hemos encontrado un sistema penitenciario en abandono. Le puedo decir que tiene más de 30 años de abandono en infraestructura, en recurso humano, en recurso administrativo, que para este año que viene ya el gobierno nos está asignando más presupuesto. Estamos remodelando ciertos centros de atención institucional. Se están dando más plazas para policías penitenciarias, más plazas para personal administrativo y si seguimos en esa línea vamos a lograr darle una transformación, que es lo que queremos. El sistema penitenciario no tiene que verse como un lugar para que la persona cumpla la pena. Tiene que verse como aquel sitio que sea capaz de lograr que esa persona pueda insertarse de nuevo a la sociedad, si no simplemente no estamos cumpliendo el objetivo, y eso es lo que queremos. Bueno, don Gerald, justamente usted da un punto medular, ¿verdad? Es todo el tema de las construcciones de las cárceles. Evidentemente no es fácil construir una cárcel, pero ¿qué tal si mejor esto lo vemos después del corte comercial, don Gerald? Claro. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estamos con don Gerald Campos, ministro de Justicia. Y justamente antes de irnos a corte, don Gerald, conversábamos sobre el tema de la infraestructura. Pero antes de entrar en esa temática, a mí me gustaría abordar todo el asunto que conllevan los derechos humanos, ¿verdad? Sobre todo, principalmente porque a raíz de la baja en las reubicaciones que se han dado, ¿verdad? Por toda esta rigurosidad que usted me menciona en el proceso, diferentes organizaciones de derechos humanos han levantado la voz, incluso la Asociación de Privados de Libertad también han sido insistentes con todo el tema de qué está pasando con nuestros familiares, con nuestros privados de libertad. ¿Ustedes han valorado el tema de los derechos humanos? ¿Qué tan importante es para don Gerald Campos en su labor como ministro de Justicia esta temática? Vea, es primordial. Hay un absoluto respeto a los derechos fundamentales. La disposición que hemos dado a todos los directores y a todos los encargados de estos centros es escuchar al privado de libertad, darles posibilidades de estudio, darles acceso a la salud. Es una situación, la salud, la posibilidad de que un médico los pueda atender es algo que me preocupa. Ya he hecho reuniones con la ministra de Salud, he hecho reuniones con la presidenta ejecutiva de la Caja, hemos visitado el Centro de Occidente en Alajuela, tenemos condiciones para tener un mini hospital dentro del sistema penitenciario. Nosotros año a año estamos pagando la cuota que corresponde al seguro para todos los privados de libertad. Hablamos de un promedio de más de 10.000 millones de colones y en ese sentido estamos nuevamente estableciendo esos canales de comunicación con la Caja Costarricense del Seguro Social, quien es, a mi criterio, quien tiene que dar esa labor de atención primaria a todos estos privados de libertad. El hecho de que nosotros los tengamos que trasladar fuera de los centros a los hospitales no solo genera una preocupación de riesgo y de seguridad, sino también hemos visto que los ciudadanos, inclusive el personal de los hospitales, no se siente cómodo. Entonces lo que queremos es ver cómo se pueden dar estos servicios desde los centros penitenciarios. Tenemos las condiciones para eso y estamos trabajando. Creo que las denuncias por no atención a derechos fundamentales han disminuido, son muy pocas comparados con otros años. Yo visito todos los centros penitenciarios del país, son giras constantes todos los meses. No solamente me reúno con el personal de la Policía Penitenciaria, con el personal de adaptación social, sino también con los privados de libertad. En meses anteriores, en más o menos un promedio de mes y medio atrás, hemos visitado, por ejemplo, Pérez Celedón,
atendimos la consulta de más de 220 privados de libertad, recibimos sus inquietudes, les hemos dado respuesta y los hemos orientado para que se les entiendan todas las necesidades que ellos tienen. Obviamente estamos con un asunto que deriva del presupuesto que tenemos para esos fines, pero eso nos ha obligado a ser mejores administradores. Entonces, el fin es evitar que se den violaciones a derechos fundamentales. En cuanto a la infraestructura, don Gerald, usted da un dato evidentemente relevante, cerca de 30, 40 años de abandono del sistema penitenciario, y es notorio, cualquier persona que haya entrado a la cárcel sabe lo que se vive ahí adentro. ¿Qué se puede hacer? Además, ¿hay posibilidades reales para poder construir cárceles ante la faltante de presupuesto? Entiendo que hace unos años se había hecho incluso, o se había valorado pedir un préstamo al BCIE para poder construir una cárcel incluso de máxima seguridad ante la creciente ola de la inseguridad. Pero ¿cómo estamos en este tema? ¿Qué tan factible realmente es poder construir en estos momentos? Vea, son varias etapas. Nosotros tenemos privados de libertad hombres, mujeres y jóvenes. Las tres áreas nos preocupan. Tenemos adulto mayor también. Hemos venido en este año mejorando cierta parte de las instalaciones. Una de las áreas que nos ha preocupado es la cocina, donde se preparan los alimentos que consumen no solo los privados de libertad, sino los compañeros míos del sistema penitenciario. Hemos venido mejorando positivamente. Hay alianzas estratégicas. La Junta de Protección Social, por ejemplo, en el Centro de Atención de Menores Surquí, nos ayudó, remodeló la cocina. En Occidente hemos remodelado una de las cocinas, una donación que tuvimos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con el presupuesto que teníamos, que encontramos en este 2023, hemos venido afectando, mejorando. No hemos tenido posibilidades de crecer en espacio nuevo, pero para el otro año ya tenemos un planteamiento para crecer, una propuesta que tiene que ser valorada por el señor presidente, que tiene que ver con un crédito con el BESI, que es importante para nosotros, y venimos ya en conversación con ciertos diputados y ciertos líderes de provincias. Yo creo que es hora de pensar en construir pequeños centros penitenciarios que sean modelo, orientados a la inserción social, que tengan todas las áreas necesarias, tanto para la protección de los privados de libertad en cumplimiento con los derechos fundamentales, como también para el adecuado desempeño de la Policía Penitenciaria y de los compañeros de la Dirección General de Adaptación Social. Ya lo hemos mapeado. El próximo mes, creo que si no me equivoco, en la primera semana de julio le vamos a estar haciendo el planteamiento al señor presidente. Obviamente es prioritario este tema para este gobierno, es prioritario para el señor presidente. Tenemos que crecer infraestructura y para ese fin vamos. Cárceles con órdenes sanitarias, don Gerald, brevemente, ha sido un problema de siempre. ¿Cómo estamos con eso? Encontramos un sistema carcelario enfermo. Obviamente hay muchas órdenes que vienen de los jueces de ejecución de la pena, ciertas vienen del Ministerio de Salud. Estamos con programas reparadores, con proyección de cambios, los venimos cumpliendo, hacemos nuestros mayores esfuerzos. Lo que pasa es que en un año es difícil cambiar lo que no se hizo en 30 años. Y ese es el primer norte que hay que tener claro. La propuesta ya está, la ruta está. Le puedo contar a manera de anécdota que cuando yo llegué y recibí el 9 de mayo del 2022 el sistema penitenciario, la primera queja que tuvimos es que no había aceite para cocinar. Un 9 de mayo a las 8 de la mañana con esa problemática, cosas que nunca debieron pasar y nunca debieron permitirse que llegara a esos extremos, las encontramos. El personal que está a cargo se ha puesto la camiseta. Creo que hay un sentir generalizado, tanto de los compañeros del sistema penitenciario como de los mismos privados de libertad, que estamos mejorando. La infraestructura vial de solo Occidente, que implica más de 102 hectáreas con otros 8 centros penitenciarios, el traslado de alimentación entre un centro a otro, porque era solo una cocina, implicaba la pérdida de alimentos de más de un 40% en solo el traslado. Hablamos con el ministro del MOP, hicimos un convenio de cooperación, mejoramos el sistema de vías internas y eso ha mejorado la movilidad en la alimentación y el poder evitar esa pérdida. Cuestiones tan sencillas que uno dice cómo no se visualizaron, cómo no se hicieron antes, son las que hemos venido realizando para mejorar el servicio. Claro, el reto es grande, yo lo entiendo, pero del 8 de mayo
al día de hoy hemos mejorado positivamente de acuerdo a las posibilidades económicas. Otra de las problemáticas, obviamente, es el presupuesto, don Gerald, y también las tobilleras electrónicas, pero mejor eso lo dejamos para después de la pausa comercial, así que los invito a no despegarse de Conversamos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, con Conversamos. Estamos con don Gerald Campos y hablábamos justamente antes de irnos a la pausa sobre el tema del presupuesto, don Gerald. Ahorita estamos en toda esta tramitación, ¿verdad?, para el presupuesto del próximo año. Entiendo que van a pedir más dinero para contratar más policías penitenciarios. ¿Cómo andamos con este tema, don Gerald? ¿Cuánto es lo que se requiere en justicia para poder contratar y a cuántos policías penitenciarios? Bueno, es un tema interesante y es un tema polémico. Lo importante de eso es que por lo menos en la experiencia que yo tengo, y no sé si antes se habrá hecho, yo por lo menos no lo recuerdo, el señor presidente hizo una reunión con todos los jerarcas para hacer una distribución acertada de los recursos, dándole prioridad a aquellas áreas que mayor la necesitaban, y en este caso, cuando hicimos la exposición del sistema penitenciario y en general de adaptación social y también del Viceministerio de Paz, porque nosotros también tenemos la parte de prevención y somos los rectores en esa área, él nos dio más recursos para mejorar la infraestructura y para poder contratar más personal a partir de enero de 2024, que eso es lo que nosotros queremos. Si bien no es lo suficiente para poder cambiar, creo que ya salimos ganando de obtener más recursos para lo que es el Ministerio de Justicia y poder afectar positivamente esas áreas. Esperamos a enero del otro año contar ya con 500 plazas más para policías, tomando las que tenemos vacantes y las nuevas que nos van a dar. Hay situaciones que nos preocupan, el hecho de la gran cantidad de vacaciones que todavía nosotros recibimos que están pendientes de otros periodos. Hemos hablado con los compañeros, les hemos pedido un poquito de paciencia, estamos haciendo los roles para poderlos sacar paulatinamente, no podemos dejar descuidado todo lo que es el sistema penitenciario. También el trabajo de nosotros y de la policía penitenciaria es muy sacrificado. Ellos tenían turnos de 7x7, 7 días dentro del sistema penitenciario sin poder comunicarse con su familia y 7 días fuera. Ya por lo menos estamos consiguiendo que a las 12 horas que ellos laboran por turno, en esos 7 días, si en el momento de cumplir las 12 horas quieren salir a sus hogares, pueden hacerlos. Antes no lo podían hacer. Ya vamos ganando un poquito más. Hemos hecho convenios interesantes de ayuda mutua con el Ministerio de Seguridad Pública, con quien estamos trabajando de la mano. Se les pudo facilitar a los compañeros de la Policía Penitenciaria una póliza que les cubra los gastos legales para que si cometen alguna situación en el ejercicio de sus funciones tengan esa representación. Venimos trabajando y es una de las áreas que a nosotros nos preocupa y estamos tomando decisiones. Además de la contratación de estos, no sé, 500 me decía en total, ¿qué más es prioridad para justicia, además de la infraestructura, en el presupuesto del próximo año? La parte de prevención, se dieron bastante ayuda económica para el sector de Vicepaz con el fin de afectar los centros cívicos, las casas de justicia y toda esa posibilidad de mejora para aquellos jóvenes menores de 17 años que están en una situación vulnerable y que necesitamos nosotros sacar de asuntos de violencia, de bullying, que es lo que más se está fomentando en los menores hoy en día y que a mí me preocupa porque son más las personas menores que día a día vienen cometiendo delitos. Y cuando usted va a un centro penitenciario como Surquí, usted se sorprende a ver jóvenes de 15, 16, 17 años ya con condenas altas y otro en espera de juicio. Entonces, sí es prioritario la parte de prevención y en eso hemos sido totalmente apoyados por el Gobierno de la República. Tobilleras electrónicas ha sido siempre un gran tema, don Gerald. ¿Qué ha pasado con la licitación? Se extendió, bueno, se le dio ahora a Raxa, eso significó, entiendo, una disminución en el precio, pero ¿qué pasa con la licitación para ya dejar en firme eventualmente al proveedor de las tobilleras? Vea, eso ya está en firme. Eso ya, el 8 de marzo de este año venció el anterior contrato que teníamos o que había sido adjudicado por el anterior gobierno.
a unos precios que yo considero excesivos para el servicio que se estaba dando. ¿Qué pasaba el 8 de mayo? Que a esa época a esa fecha la Contraloría todavía no había ratificado la selección del nuevo proveedor, por lo menos al 7 de marzo. Estábamos en una disyuntiva un mes antes. Si no teníamos nuevo proveedor adjudicado, ¿quién iba a asumir esa labor si el anterior terminaba? Tuvimos que tomar de la mano legal la figura de una contratación por emergencia, y es ahí donde RACSA aparece como una entidad que ofrece cubrirnos este periodo mientras se formaliza la adjudicación final. Y por eso es que estamos en esta situación de, teníamos las personas sin monitoreo o con monitoreo. Y RACSA llega, alza la mano, cumple los parámetros que nosotros establecimos en esta contratación de emergencia y le adjudicamos a él este proceso de monitoreo mientras se adjudicaba al proveedor que nosotros habíamos elegido, que en este caso había sido el consorcio donde también RACSA estuvo participando. Ya estamos en esta nueva etapa de transición. Ellos tienen 6 meses para implementar el nuevo equipo que va a venir acá. Tenemos el centro de monitoreo ubicado en el sector de Tibás, que también ha generado un poquito de polémica en los habitantes. La situación es que a mí me extraña porque es un edificio que nos ha sido facilitado por el Instituto Costarricense de Electricidad, utilizado por ellos en colaboración con la sociedad, y con esa responsabilidad social llegaron a un acuerdo con nosotros. Nos facilitan las instalaciones, ¿para qué? Para que el gobierno se evite pagar un alquiler teniendo edificios que pueden ser utilizados por el gobierno. Entonces devolvimos el edificio que se estaba utilizando por la anterior administración para el monitoreo. Tenemos este nuevo edificio, estamos en conversaciones con la Municipalidad de Tibás, muy prontamente esperamos dialogar con los vecinos. Yo creo que es interesante, más bien la comunidad debería sentirse contenta si hay una oficina policial en su sector, que eso les va a generar más seguridad. Y las estadísticas nos dicen que la incidencia criminal en esa zona no es tal. Entonces, lo que creo que es una mala interpretación de los residentes sobre el hecho de que cuando hablamos de privados de libertad, nadie los quiere, pero se nos olvida que son seres humanos, que ellos tienen una posibilidad de cambio y que tenemos que apostar porque van a ser insertados nuevamente a la sociedad como personas de bien. Esperamos ya en unos 3 meses tener instalado todo el nuevo equipo ya en firme. Eso fue avalado por la Contraloría General y venimos con un equipo de alta tecnología, de última generación, a un precio de $5.99, muy diferente al precio que estaba pagando o se estaba pagando anteriormente por ese servicio. Bueno, don Gerald, el tiempo se nos acaba, lastimosamente, pero le agradezco muchísimo a usted por el tiempo, por venir a contarnos un poco el trabajo del Ministerio de Justicia y aclarar pues algunas dudas que también había al respecto. Le agradezco muchísimo el tiempo y la disposición, don Gerald. Orden. Y a ustedes que nos siguieron en esta entrevista, le doy absolutamente todas las gracias. Siempre recordándoles, ¿verdad?, seguirnos por medio de todas las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos.